Pero este lunes acaba de publicar Cándido Mercedes un artículo. Estamos frente a una crisis de la certeza. Que el anteproyecto de reelección de Danilo estaba hecho en el Palacio y Charlie Mariotti lo tenía en el Palacio, en el Congreso. En el Senado. Tú encuentras un país diezmado en términos sanitarios y en un año tú lo recuperas. Y entonces a ese gobierno se le está pidiendo cosas que otros en 16 años no hicieron. Una de las características del tiempo en que vivimos es la incertidumbre, sobre todo como consecuencia de la globalización, que no sabemos hacia dónde va, pero además los conflictos y los problemas que se han presentado a la humanidad, como el COVID o la guerra en Ucrania por la intervención militar de Rusia en ese país, bueno, pues genera además las dudas. Vamos hacia la Tercera Guerra Mundial. George Soros acaba de publicar un artículo que nosotros dimos a conocer el fin de semana, en donde plantea que sí, que comenzó la Tercera Guerra Mundial. Pero este lunes acaba de publicar Cándido Mercedes un artículo en donde, acogiendo el pensamiento de Angela Merkel, establece el tema de la incertidumbre como una preocupación universal y como una preocupación de la sociedad dominicana, y que incluye incluso mencionando algunos nombres importantes de la sociedad civil que han pasado a integrarse a instituciones gubernamentales. Y nosotros queremos conversar con Cándido Mercedes, a quien tenemos aquí. Le agradecemos que haya aceptado esta conversación. Comenzar por este tema de la incertidumbre. Él es sociólogo y como sociólogo y teórico además, que conoce a otros teóricos importantes que analizan la conducta, el comportamiento social, no individual sino social, bueno, pues a que nos ayude a nosotros a entender este tiempo de incertidumbre. Hay tanta información bullendo, hay tanta información circulando, hay tantas versiones sobre lo que está ocurriendo que nosotros no sabemos por dónde irnos. ¿Cómo nos puede ayudar Cándido Mercedes a definir el camino que debemos seguir? Fíjate, yo planteo ahí que estamos frente a una crisis de la certeza. Sí. Hoy la incertidumbre parecería lo normal, pero eso uno lo analiza a la luz de la teoría de la complejidad y del caos, o sea, desde una perspectiva holística. Antes casi analizábamos las cosas en términos de un maniqueísmo, o era blanco o era negro. Ahora hay demasiados elementos dentro de un mismo hecho, dentro de un mismo fenómeno, para tú desdibujarlo en términos completos y decir, esto es lo que hay. ¿Por qué? Porque hoy nos están diciendo que a veces un mismo hecho tiene muchas verdades. Entonces, nos toca a nosotros como pinza desbrozar ese camino tan difícil para encontrar justo la verdad. Una de las primeras incertidumbres que tenemos en este momento y la que surge de inmediato es, bueno, ¿terminamos el COVID o no lo terminamos? Es decir, una pandemia que nos ha afectado durante 2 años completos y unos meses, y hoy, bueno, ya el gobierno dijo no hay que usar mascarilla, no hay restricciones, entonces, pero aún así nos siguen llegando informaciones y preocupaciones. Sí. China acaba de cerrar una ciudad de 17 millones de personas. Exacto. Mira, yo admiro los médicos que están alrededor del presidente Abinader. Tú dirás por qué. Somos uno de los países con más éxito en términos de la problemática de la pandemia. Fíjate que nosotros estamos regalando vacunas, un país pobre y vulnerable. Sí. Eso quiere decir que tuvieron una mirada cierta en términos de la incertidumbre que generaba no tener la vacuna. Y sin la vacuna no había la recuperación de la economía. Fuimos uno de los primeros países del tercer mundo, por decirlo así, ¿verdad? En tener acceso a las vacunas. A la vacuna. Eso es. Pero además, fue el primero en el mundo que dijo, tenemos que ir a una tercera vacuna. Una dosis de refuerzo. Dijimos que era un error de él, porque todavía no había gente. Y después Israel y otros países como Chile comenzaron a la tercera vacuna. O sea, va otro es. Y ahora dijo, bueno, no hay restricciones, la responsabilidad es individual. Muchísimo cuestionaron con mucho tiempo. Exacto. ¿Qué te dice la OPS? Que allí donde hay menos de 5%, ya tú puedes decir que técnicamente está libre de COVID. Es como el analfabetismo. Cuando tú tienes menos de 5, porque siempre van a haber analfabetos por cualquier causa, pero si es menos de 5, técnicamente la UNESCO declara ese país
con ausencia de analfabetos. Es decir, aunque la pandemia fue mundial, estuvo en todos los lugares del mundo, aquí estamos en una situación en la que ya hay un número significativo de países que está libre de COVID. Sí, pero que ya Puerto Rico también declaró la no necesidad de la mascarilla en términos públicos y de exigirle al Estado públicamente esa situación. O sea, vamos muy bien nosotros. Como yo digo de la incertidumbre, aquí hay una crisis en la sociedad dominicana, sobre todo, entre lo viejo y lo nuevo. Sí. Mira, este país en el 2020 tuvo un déficit, el Producto Bruto Interno cayó 6.7. 2020. 10.400. Año duro de la pandemia. Duro. Y surge y crece la pandemia. Entre suspensión y desvinculación de los empleados públicos formales se perdieron 850.000. Fausto, y tú ver que en el 2021 República Dominicana supera la pandemia. Eso no quiere decir que no puedan darse elementos, pero ya aislados, no. Y recupera la economía 12.3, que realmente fue 12.3 en el 2021. Ahora, si lo compara con el 2020, ahora, el Banco Central emitió el informe diciendo que en comparación con el 2019 fue de 4.7. Cuando tú haces la comparación con América Latina fue la más alta. O sea, tú encuentras un país diezmado en términos de sanitario, diezmado en términos de económico, y en un año tú lo recuperas. Y entonces a ese gobierno se le está pidiendo cosas que otros en 16 años no hicieron. Y uno tiene que ser lo más justo posible. O sea, vino ahora Mauricio, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y el hombre se fue en elogios. Porque la verdad es que hubo una recuperación económica firme en República Dominicana. Y todos los informes internacionales, Fausto, lo que pasa es que aquí la gente no lee, todos los informes internacionales sitúan a República Dominicana como uno de los países que ha recuperado los mayores niveles de confianza. Eso no quiere decir, por ejemplo, que no tenemos una corrupción alta todavía, porque eso es un proceso y es cultural. Pero te dice el Latinobarómetro del 2021 que República Dominicana ha mejorado. Te dice Country Risk, CCC, capacidad de combate a la corrupción, que República Dominicana mejoró de 15 países, estaba en el número 13 y bajó al 10. Subió al 10, o sea, el mejoramiento. Si uno se lee la crisis de confianza del Banco Interamericano de Desarrollo, te dice cómo República Dominicana en año y medio ha ido recuperando la confianza. Por ejemplo, para el 2020, República Dominicana en términos de percepción valorativa de la democracia estaba en 38 y ahora está en 50 según Latinobarómetro. O sea, eso es bueno, nos vamos recuperando. Entonces tú a veces quieres exigirle a un gobierno que tiene año y medio que recibe un gobierno, tuvo que replantearse su programa de gobierno, porque el programa se había hecho antes del virus. Entonces tú replanteaste todo eso y salí de eso. Entonces, ¿qué ha pasado con este gobierno? Que hay gente que entonces critican a uno. Fíjate, no hay dudas de que la oposición hoy tenía razón por la práctica de que el PRD cada vez que llegaba al poder tenía crisis y la estabilidad macroeconómica se caía. Como ellos hacen una prolongación de PRD, que yo no lo hago, pero vamos a suponer que así le cojo el discurso. Señores, ese discurso se le cayó al PLD y a la Fuerza del Pueblo. O sea, hoy por hoy, en medio de esa inflación, Fausto, hay estabilidad macroeconómica. Una palabra de moda, resiliencia, la acaba de utilizar el gobernador del Banco Central para referirse a la economía dominicana. Sí, es muy resiliente. Tú estás, por lo que tú estás diciendo, tú estás reafirmando en términos políticos lo que ya en términos económicos acaba de decir el gobernador del Banco Central, y al mismo tiempo, Héctor Valdés. Y al mismo tiempo el optimismo. Mira, por ejemplo, en el 1997, ¿quién era el presidente de la República? Leonel Fernández. La inflación fue de 8.32. En el 2003 la inflación fue de 42.66. Con Hipólito Mejía como presidente. En el 2004... Pero eso fue inmediatamente después de la crisis exacto. financiera. En el 2004 bancaria. fue de 28.74. Pero en el 2007, ¿quién era el presidente de la República? Leonel Fernández. Y la inflación fue de 8.80. Ya. ¿Ves? Es decir, redujo la inflación Leonel Fernández. No, pero la inflación ha sido alta en eso.
periodo que te estoy diciendo. Claro, y claro. República Dominicana, en cada momento histórico de esa situación, lo ha superado. Eso es lo que es el optimismo. Ya. Cayó 6.7 el PIB y 10.442 millones en el 2020, República Dominicana. Y en el 2021 recuperamos a 94.000 millones de dólares el PIB, más alto que el 2019. Ya. Pero eso significa, por supuesto, Eso es que porque es hay resiliente, hay una economía. resiliente. Y además lo bueno de este país es que la economía es muy diversa. Ya. O sea, Una diversidad económica, cada vez más poderoso el sector turístico, Ujú. cada vez Zona más franca. incidente. Zona Franca que se ha diversificado mucho, acuérdate que hace 20 años nada más era tela. Pero hay otro elemento aparte de el de la resiliencia económica, la institucionalidad democrática y política. Eso es un factor. Entonces yo quisiera que tú me analizaras esa resiliencia en términos políticos. ¿Lo soportamos con elecciones en medio de la pandemia? ¿Y hubo cambio de gobierno en medio de la pandemia? Eso es parte del desarrollo. Fíjate, ahí hay algo bueno, histórico, algo que fue duro para nosotros, pero que se ha asentado en el corpus social dominicano. Y eso fue la no es Revolución de Abril. Ya. ¿Y ese no es un reconocimiento o debe ser un reconocimiento al PLD? Que No. en medio de la pandemia... Y a la Fuerza Viva, porque acuérdate Ujú. que hay abogados que se le pagó para decirle que si no había elecciones, Danilo Medina se podía quedar. Acuérdate que el anteproyecto de reelección de Danilo estaba hecho en el Palacio y Charlie Mariotti lo tenía en el Palacio, en el Congreso, en el Senado. Pero la oposición se planteó, fueron al Congreso, Pompeo por lo que fuera intervino y no se pudo. Pero en Nicaragua, Venezuela, los Estados Unidos han hecho más esfuerzos para que no se dé aquello y se ha dado. ¿Qué ocurre? Que sí hay una élite empresarial, aunque sean medio conservadores, que ellos saben en qué momento le está afectando, le puede afectar su economía, el detrimento de la institucionalidad. Durante mucho tiempo la élite empresarial no se involucró en el que actores políticos fueron a la política a descalabrar a través de lo que se llama la acumulación originaria de capital al Estado Dominicano. Pero la élite empresarial no está al margen de los procesos políticos. La élite empresarial hace negocio y es próspera, pero, y obtiene beneficios con el crecimiento de la economía, pero además de procurar ganancias, procura un crecimiento del país. Sí, pero llega un momento en que el límite. ¿No te acuerdas que hubo reunión de aquel lado donde habían sectores empresariales que querían que Danilo se quedara? Ya. Y hay otra parte del sector empresarial que dijo que no, que ya. O sea, hay límites, aunque uno a veces es exacerbado con la crítica, pero llegan a un límite de decir, no, esto no. Es como ahora. ¿Qué estamos viviendo ahora? Entre lo viejo y lo nuevo. Tú has dicho que sí, que ahora lo que estamos viviendo es una curva, un cambio, que hay una ruptura entre las viejas formas de hacer política y las nuevas formas de hacer política. Hay una nueva A mí me forma. gustaría que tú me describiera esa nueva fórmula. Exacto. Mira. Porque un partido, el PRM es un partido tradicional. Sí, pero hay una parte de ese partido que tiene un compromiso, porque saben que ganaron por el compromiso con esa sociedad. Por ejemplo, en el programa de gobierno de PRM está la reforma. Qué bueno que el presidente de la República... La reforma institucional. Institucional. Incluyendo los 12 proyectos que él lanzó, más la reforma de la Constitución. Que esos 12 proyectos son una consecuencia de la arritmia histórica de República Dominicana, porque nosotros firmamos los objetivos del desarrollo del milenio, 8 puntos, no lo cumplimos ninguno. Firmamos los objetivos del desarrollo sostenible, que son 17, no lo cumplimos ninguno. Firmamos la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que está consignada en la Constitución. Eso, si tú le haces una auditoría, ni un 20%. Y esa reforma es una manera de asumir eso que debimos hacer hace 15 y 20 años. Ahora, entonces, bienvenida. Y la reforma constitucional. Fausto. El informe Atalí, por ejemplo. El informe Atalí. Por decir uno de los estudios que se hizo. Hubo otro informe de la Universidad de Harvard. De Harvard, sí. También sobre la realidad socioeconómica, educativa de República Dominicana. Todos esos documentos están a mano. Están ahí.
pero no se llevaron a cabo. Pero algunos de los programas de gobierno, de las propuestas de candidato, incluyendo el PRM, incorporó aspectos Sí. del informe Attali, de la Universidad de Harvard, otros informes que se hicieron, sobre todo en materia económica, los informes de desarrollo humano de Naciones Unidas. Desde el 2007 aquí, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, todo eso estaba ahí, pero no se ha llevado a cabo. Entonces, esas reformas son un reconocimiento a todo aquello que no hicimos para hacer lo que se llaman las reformas estructurales, Fausto. Porque mira qué pasa. República Dominicana es un país con lo que se llama una tranquilidad social aparente. Por ejemplo, Uruguay y Costa Rica tienen una tranquilidad social cierta. ¿Qué es una tranquilidad social aparente? Es aquella que aparentemente estamos tranquilos, pero los conflictos no han sido resueltos. ¿Cómo es posible que República Dominicana en el siglo XXI, en la zona fronteriza, de cada 10 hogares hay 6 que no tienen agua? Y aquí en República Dominicana promedio solo el 24% tiene agua las 24 horas del día. No, y el 70% de las viviendas en República Dominicana no están habilitadas para ser habitadas. No son verdaderas soluciones habitacionales. Exactamente. Eso es en el siglo XXI. Entonces, eso que quiere asumir el presidente como reformas estructurales es para que no suceda en cualquier momento estallido social. Pero aquí no hay estallido social. No lo ha habido. Para que no suceda. Aquí ha habido grandes manifestaciones. Las últimas son las de Marcha Verde. Las grandes manifestaciones o movilizaciones sociales contra la corrupción. Eso sí. Sí. Pero no ha habido conflictos, acuérdate, quemas de neumáticos, asesinatos, pero eso violencia es lo que social. Un sociólogo te plantea, tenemos una paz social aparente, pero no ha habido en los últimos 20 años reformas estructurales, hay que hacerlas para evitar que puedan generarse potencialmente hechos sociales que nadie quiere. ¿No hay lecciones aprendidas de la poblada de 1984? Sí y no. Sí, porque le tenemos miedo a ese síndrome del 84, pero no porque en el contenido cierto la élite política haya hecho elementos vitales para evitar eso. Por ejemplo, lo que hemos hablado, lo que hemos tenido es, Cándido, un aumento sistemático del clientelismo político institucional, utilizando los mecanismos del Estado para la compensación social. Exacto. Como conductores, digamos, de adhesión política a favor del partido de gobierno. En este caso, el Partido de la Liberación Dominicana, que él fue el que instrumentalizó las políticas sociales. Hasta ahora, ¿no? Con los avances institucionales que se quieren, evitar eso lo más posible. Ese clientelismo y esa corrupción. Y eso va a ser un avance significativo porque va a generar más confianza en los actores de inversión y de los inversionistas extranjeros cuando ven que en República Dominicana hay una mirada cierta alrededor de todo lo que tiene que ver con lo institucional. ¿Tú crees que las nuevas políticas sociales que están fluyendo desde el Estado indican un cambio de actitud de parte del gobierno en utilizar recursos para favorecer indistintamente a los más necesitados? Están dándolo indistintamente a los más necesitados, es cierto, pero no es por ahí que debemos ir. Tenemos que construir capital humano en medio de la protección social. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en Brasil hubo un momento donde te daban el 60% del salario mínimo y había un acompañamiento significativo a esa persona para sacarla ¿de qué? De la pobreza. Aquí todavía tenemos que te hacen profesionales de la pobreza, porque tú con 1.500 pesos promedio que te den, va a quedar per século seculorum. Frei Beto, que se comprometió, hizo críticas demoledoras a los programas de políticas sociales en Brasil. En aquellos tiempos, claro. Y le daban 60%. Imagínate que aquí el salario mínimo, suponte que del gobierno ahora mismo todavía son 10.000 pesos, que le den 6.000 pesos a las personas, pero que le den acompañamiento, que le enseñen un oficio para que puedan trabajar en el mañana. Aquí el gran cuello de botella también es el problema del modelo económico. Ya. ¿Tú ves? Que decimos que hay que cambiarlo, es un proceso también. Ahora, pero hacer cambios estructurales en ese modelo
significa también grandes sacrificios para el conjunto de la sociedad, especialmente los dominantes. Sí, pero los verdaderos líderes siempre tienen que tener una mirada en el presente con una perspectiva conjugada hacia el futuro. Por eso todo el que tiene compromiso con la sociedad dominicana está de acuerdo con la reforma. Bien. Porque tú puedes ir trabajando lo coyuntural, lo urgente, con aquello que no es urgente, pero que es importante. Bien. Entonces, Vamos a hacer una pausa entonces, y quiero que hablemos de ese tema, particularmente que te interrumpí en un momento, para hablar del proyecto de reforma constitucional que está en discusión. En un momento retornamos en este diálogo con Cándido Mercedes, sociólogo, colaborador de Acento y amigo nuestro. Cándido, me interesa conocer tu punto de vista porque ya dijiste que hay 12 propuestas de reformas que están en la mesa del Consejo Económico y Social, en las mesas que se han creado, que son propuestas del gobierno y del Partido Revolucionario Moderno, lanzada por Luis Abinader, más la propuesta de reforma constitucional, que es otro elemento en donde hay un debate sobre si es necesario o no, sobre todo por la parte de independizar el Ministerio Público. Tu punto de vista sobre nosotros estamos completamente de acuerdo con la reforma constitucional y participación ciudadana también. Fíjate que es un proyecto. ¿Qué significa un proyecto? Que tú lo mandas y eso tiene que ser discutido. Claro. Y hay cosas que desde la presidencia van a decir, ustedes tienen razón, porque en esto no se trata de quién tiene razón, sino que la reforma se haga. ¿Por qué es necesaria? Hay que verlo más allá de lo técnico, porque una constitución que es un pacto, es un contrato político, social e institucional, sí. que está determinado por las relaciones de poder. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Oye las cosas que te dicen, que no es momento, que es una distracción, que buscando algo oculto, que algo se esconde, todas esas cosas penosas. Ahora, Fausto, usted que lee mejor que yo, búsquese el artículo 270 de la Constitución. Sí, el artículo 270, sí, aquí está. Mire, para que usted vea. Dice, convocatoria de la Asamblea Nacional Revisora. La necesidad de la reforma constitucional se declarará por una ley de convocatoria. Esta ley, que no podrá ser observada por el Poder Ejecutivo, ordenará la reunión de la Asamblea Nacional Revisora, contendrá el objeto de la reforma e indicará el o los artículos de la Constitución sobre los cuales versará. Ya. Entonces, pero hay una teoría sobre hay eso. Hay una constitucionalistas que dicen que la Asamblea Revisora es soberana. Autónoma y soberana y pero que puede tocar otros temas que no estén indicados. Bueno, pero ahí está muy claro, pero está bien. Pero es una ley, ¿no? De acuerdo. Ok. Pero cuando tú miras, ¿cuántos diputados tiene el PRM? 96 y 18 senadores, eso te da 114. Por lo tanto, no tiene mayoría calificada. No es mayoría calificada. Entonces para se le cayó para modificar la Constitución y hacer lo que le dé la gana en la Asamblea Revisora. Ya. Eso es gadejo, como dirían la gente del pueblo. Sí. Entonces, mira, Fausto, solamente con tú plantearte, oigan esto, que la Procuraduría no sea la encargada de la formulación e implementación de la política criminal. Ya hay un cambio sustancial importante porque... Lo otro es que la Procuraduría actualmente es la que gestiona las cárceles. ¿Cómo tú vas a tener a la Procuraduría que sea la que gestione la cárcel? Procuraduría es para investigar. Ya eso es una revolución. Segunda revolución, del pecado original de la Constitución del 2010. ¿Cómo tú tienes un procurador en el Consejo Nacional de la Magistratura? También. Número 2. Tercero, Abinader, hay que reconocer, un presidente que se va a quitar poder. Él no quiere nombrar procurador. Él lo nombró ahora y lo hizo decente y bien. Ahora, y si mañana llega Cándido Mercedes, yo puedo devolverme y poner un miembro del comité político, como hizo Leonel, sí. Radamés Jiménez, miembro del comité político del PLD. César Pina Toribio, miembro del comité político. Jean Alain, miembro del comité central. Domínguez Brito, miembro del comité central en ese entonces. Ahora tengo el comité político. Ahora ellos dicen que no, que el Ministerio Público es independiente. No. Mira, que la ley que establece... Pero yo le tumbo eso, mira. La Constitución dice que es obligatorio darle trabajo a la gente y la salud.
Sí. No hay un desempleo de 16% aquí. La Constitución dice que la justicia es gratuita. ¿Va entendiendo? Entonces no me vengan con eso. Pero además, Fausto, nunca le han dado el 1.44% a la Procuraduría. Nunca, ningún gobierno. Y establece la Constitución. Y lo establece Sí. la Constitución. Sí. Además no se trata de eso. Es que el presidente no pueda nombrar. ¿Y qué plantea participación ciudadana? Que lo elige el Consejo Nacional de la Bueno, lo que Magistratura. hemos visto es que la Procuraduría General de la República es un brazo político fundamental para el Poder Ejecutivo atacar, sentar, establecer mudez Exacto. en el sistema político dominicano. Dominicano. Está clarísimo. Ya. Eso lo hemos visto y Sí. se ha comprobado. Sí. La Procuraduría General de la República en manos de Jean Alain Rodríguez Ya, qué fue, desastre. no, yo no digo desastre, fue una muestra de Fue- que el político que está en la presidencia de la República, y Danilo Medina es político, y Leonel es político, y Luis Abinader es político, tienen intenciones distintas, Sí. porque uno maneja la Procuraduría de un modo y otro dice, mire, yo la declaro independiente, yo no me comunico con usted, yo no le bajo línea, ustedes tienen el mandato de cumplir la Constitución y las leyes. Cuánta decencia política. Eso es lo que quiere Eso la fue lo que sociedad. pasó. Eso es lo que da base Hasta institucional. ahora no hay nadie que haya dicho que Exacto. hay una coordinación del poder político presidencial con la Procuraduría General de la República. Pero mira qué sarto. Yo le pregunté a Miriam Germán Sí. que si ella había hablado alguna vez No, con ellos el han presidente de dicho la los dos República. que no. Y los dos han dicho que no. Que no, que no. Que no. Que no. Se ven ahora en las reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura. Sí. Pero hola, ¿cómo está usted, señor? ¿Me entiendes? Eso es lindo. Bien. Ahora, unos de ellos de la oposición te diría, no, porque eso tiene que ver con la persona que esté ahí. No, es que queremos institucionalizarlo para que no tenga que ver con la persona que esté en el puesto de procurador o procuradora. Ahora, Cándido, a Y mí- eso es un sarto. yo necesito oír tu punto de vista como sociólogo. Luego del avance que hemos tenido en 2 años, 18 meses, institucionalmente, ¿tú crees que corremos el riesgo de retroceder políticamente e institucionalmente? Si no se llevan a cabo esos elementos, y también hay muchas posibilidades, si todo sigue como va, de que Abinader se quede en el poder con la reelección. Pero él no tiene que cambiar la Constitución para eso. No, él no tiene que cambiar la Constitución. Yo digo es el fortalecimiento institucional. Pero si mañana Abinader dice que no puede Bien. ir. Y la inflación, la crisis, la guerra en Ucrania, la pandemia de COVID, no son elementos que conspiran Son elementos. contra, porque hay un tema de percepción. Claro. ¿Cómo tú percibes la crisis? No. Ahí yo soy optimista con el pensamiento crítico. Ajá. Acuérdate, nosotros tuvimos inflación de 44% en el 2003, en el 2004. En el 2007, cuando Leonel de 8.90 se superó todo eso. Y lo más grande es que la gente está reconociendo que hay un componente muy fuerte de inflación importada. Es verdad que hay una inflación subyacente, pero fue mejor esa inflación subyacente con los 215 mil millones de pesos que el Banco Central emitió, que fue lo que generó la recuperación pronta de la economía, el dinero barato, y los empresarios cogieron dinero y lo invirtieron. Entonces es preferible la creación de más empleo y todo ello, que una inflación que este año desaparece. Mira, tú dijiste que alguien escribió que vamos a una tercera. Esta crisis no George Soros. esta crisis no dura más de un mes. ¿Que no? No. ¿Cómo que no dura Esa más de un mes? crisis de Ucrania. Pero de es que Ucrania. independientemente de que No, ahora haya queda. una solución, Exacto. independientemente Sí, va a durar un año, 2 años. la ¿entiendes? crisis se mantiene. Sí, pero ahí viene lo del gobernador. Tenemos una economía muy resiliente. Resiliente. Sí. Porque, Fausto, fue que nosotros perdimos 10.500 millones en un año de dólares y la recuperamos un año después. Y todos los empleos que se perdieron en el 2020 se recuperaron en el 2021. Eso te quiere decir la capacidad que tiene la sociedad dominicana y el dominicano es muy creativo. Entonces, yo pienso que sí, la crisis, independientemente de que se supere mediante el diálogo y la diplomacia, va a durar un tiempo porque lo que ha generado eso commodity, pero el petróleo bajaría significativamente de una vez, que es lo que más impacta. ¿Ves? Y las medidas que ha tomado el gobierno para los próximos 6 meses también
comenzarían significativamente Pero es a que, paliar es esa que el crisis. impacto es demasiado fuerte sobre la economía dominicana. Mira, hubo un salto hace 2 fines de semana del precio del petróleo de $92 a $124, $125. Sí, pero suponte que ya mañana Entonces, diga, ya no hay guerra, ha habido un mecanismo de conversación y la diplomacia se impuso. el presidente dijo, ¿Eso te baja $25 el barril? sí, De un pero día el para otro. presidente dijo, hasta $115 el gobierno va a subsidiar, Hasta $115 el barril. entre 85 y 115. Entre 85 y 115. El gobierno va a subsidiar Va a subsidiar el aumento. al precio de marzo, de 5 de marzo. Bien. Es importante que se sepa que por cada dólar que aumenta el barril de petróleo, Son 50 millones de dólares. por la para compra de petróleo de República Dominicana, no, son 65 65 millones de dólares. Cada dólar en aumento del barril. al año representa para la compra de petróleo de República Dominicana Ahí viene, 65 millones ahí de dólares. viene, Es mucho. Ahí sí, ahí viene la irresponsabilidad de los actores políticos tradicionales. Porque cuando tú criticas y tú quieres ser serio, objetivo y ama a tu país, tú tienes que esa crítica ponerla en el contexto, en la circunstancia por la que está pasando ese país, Pero y no en el vacío. Sí, pero la política es eso. La actividad política es aprovechar las circunstancias de debilidad del contrario para derrotar. Pero debe tener un límite. Ajá. Debe tener un Por ejemplo, el límite. presidente hizo un llamado desde el gobierno Este es un el momento día 6 de marzo, Sí. cuando habló a la nación lunes, diciendo, ha aumentado los precios del petróleo, tenemos que aplicar medidas y buscar medidas. Él dijo, aquí hay 10 medidas que yo voy a poner en práctica. Y al final hizo un llamado vehemente al conjunto de la sociedad, incluyendo a los partidos, de que se entiendan que esta es una crisis que nos engloba a todos. Esto no es un problema de politiquería. ¿Tú crees que alguien de la oposición le va a hacer caso a eso? No, pero eso es lo que te digo, porque tenemos actores políticos que sufren de parálisis paradigmática. Ellos creen que el libreto de los años 60, 70, 80, 90 es el mismo y la sociedad cambió. Este es un momento de unidad nacional, Fausto, en el que tú como opositor, si tienes concesión de estadista, va a decir, es verdad todo ¿Y esto que está cuándo ocurriendo. algún partido de oposición le ha concedido razón a un gobierno? No es en República Dominicana. No es razón al gobierno, es razón a la sociedad. Si eso beneficia o no. Entonces, por ejemplo, tú vas a decir, coño, pero mira qué responsables son esos actores políticos que reconocen esta crisis que estamos viviendo. Bueno, que esto no es un problema. Mira, por ejemplo, tú hoy ves a Margarita Cedeño. Tú la ves hablando y tú te ríes. ¿Y por qué? Porque, viejo, ¿cuántos años duraron ellos en el poder consecutivo? Bueno, pero ella es una precandidata presidencial, No, anda buscando. Pero que tú no me puedes ofender la inteligencia. Tú duraste 16 años en el poder y yo nunca te oí hablar de la zona fronteriza. Tú no me puedes decir a mí que en estos momentos la sociedad dominicana pasó hambre cuando ustedes se fueron. Suponte que yo ahora vengo y digo, tomando el contexto, el PLD dejó la economía diezmada, el virus en su buena, y ustedes se fueron y ahora me están criticando a un gobierno que tiene 1 año y 8 meses y lo están criticando como si tienen 30. ¿Ve? Ustedes dejaron un desempleo ampliado, una pobreza monetaria de 21.3 y con la crisis subió a 24. Con la crisis ellos se fueron dejándolo en 24. La pobreza monetaria. Y ellos se fueron dejando el desempleo que aumentó, estaba en 12.3 y se fueron dejándolo en 16 y está bajando. Entonces, necesitamos actores políticos en la oposición y arriba que sean más mesurados y que conduzcan con mejor destino al país. Y para eso tú tienes que ser lo más objetivo y profesional posible. Tú no puedes, como es el libreto antiguo del viejo paradigma, querer que el que esté arriba se hunda al máximo para yo poder hacer campaña. ¿Por qué, Cándido? Porque la democracia es un proceso en constante construcción. Siempre tú vas a ver puntos luminosos y puntos que ese gobierno no pudo hacer por lo que fuere. Y ahí es que tú te tienes que dirigir. ¿Tú crees que también hay un cambio en el liderazgo político de República Dominicana? Con la presencia de nuevos actores va a venir que de son manera, los que están actuando en este momento. Va a venir de Porque manera. se supone que, por ejemplo, Luis Abinader es parte del nuevo liderazgo. Sí. Es un hombre joven, un empresario,
que ha participado en la política y que... No es por ser joven nada más. No. No. Hay jóvenes viejos. Bueno. Entonces, pero muy viejo. Bien, pero digo, es parte de ese nuevo liderazgo. Es parte de el hombre que... Margarita Cedeño es parte de ese nuevo liderazgo, aunque ella ha sido vicepresidenta de la República. ¿De cuál liderazgo? Liderazgo político. Sí, pero no del nuevo, del viejo. ¿Del viejo? Sí, Margarita, Leonel, Hipólito, todos son del viejo liderazgo. Sí, porque es que tú no puedes evaluar objetivamente una gestión sin tomar en cuenta el contexto, las circunstancias, haciéndolo en el vacío para aprovecharte. No, eso no lo hace el liderazgo serio. Y eso es lo que nosotros queremos en República Dominicana. Un liderazgo que sea más coherente, por ejemplo. Leonel Fernández, primera vez, no sé si lo viste, primera vez que un partido político emite un comunicado público pagando cientos y cientos de miles de pesos. A publicarlo como espacio pagado. Publicado en espacio pagado para criticar el discurso de un presidente, pero donde hay mucha distorsión y mentira. Eso es lo que yo no puedo admitir, Fausto. Pero es un acto político. ¿Eso lo hizo Fuerza del Pueblo? No lo digas así porque la gente cree que entonces acto político es que yo pueda hacer. Tú tienes que tener un mínimo de ética como político. Mire, por ejemplo, Leonel criticando al Banco Central. Pero eso pudo haberlo publicado Fuerza del Pueblo o pudo haberlo tomado alguien que recibiera la declaración y diga, mira, yo quiero apoyar a Fuerza del Pueblo y como sector privado yo pago lo que eso vale publicarlo en las páginas de los periódicos íntegros. No, eso con el mismo dinero de nosotros público. Bueno, mira, pero mira, por ejemplo, en el año 2007 la economía dominicana creció 7.43. En el 2008, 3.2. En el 2009 se cayó a 0.9, pero en el 2010 repuntó a 8.3. Eso se llama rebote estadístico. Rebote, sí, claro. Porque las economías tienen ciclo. Caen, suben. Cuando suben es rebote. Pero ¿se oyó a ese señor hablar de rebote estadístico en el 2010? No. Pero ahora, ¿qué estaba diciendo? Que es un rebote que era un rebote estadístico, que fue 4.7, pero Dios mío, el Banco Central lo está admitiendo en el informe, que creció la economía 12.3, pero con relación al 2019 fue 4.7, o sea, está dando el informe completo, no está distorsionando, no está manipulando. Entonces, Leonel no quiere reconocer eso. ¿Qué es lo que estamos buscando entonces, Fausto? Un liderazgo que actúe con coherencia, con congruencia y consistencia, no que desde arriba yo sea una cosa y cuando estoy abajo es otra. Por eso hay una masa crítica que está creciendo en República Dominicana, que ve todo eso de manera más Cuando objetiva. República Dominicana se compara con los países de Centroamérica y el Caribe, su política, su economía, su desarrollo social, su pobreza y su educación, por ejemplo, ¿cómo se le ve? ¿Hay alguna manera de diferenciarnos nosotros como República Dominicana de los demás países de Centroamérica y el Caribe? Mira, República Dominicana es la 9ª economía de América Latina. Sin embargo, su crecimiento económico no va acompasado del desarrollo social que debería tener. Por ejemplo, República Dominicana se te están muriendo 19 niños neonatales. 11 niños mueren diario. Eso es mortalidad infantil. Exacto. No, esa es la neonatal. Neonatal. La infantil es 30. En cambio, en Chile, Uruguay, está en 8. Sí. La mortalidad materna aquí es comparado con un país de África. Estamos hablando de 129 mujeres. Entonces, ¿cómo tenemos una diferencia tan alta entre condiciones para medir la pobreza, que son de verdad dramáticas, como esta que tú dices, y una economía que crece continuamente? Porque ahí vienen dos factores. La pésima distribución de las riquezas. Somos uno de los países con mayor desigualdad social. Sí. Y al mismo tiempo, hasta los otros días, aunque cita corrupción, como dijo el presidente, lo que no va a haber impunidad, es que la corrupción era Fausto. Mira, Fausto, yo te voy a ser honesto, yo leo todos los documentos que salen. Y yo decía el Banco Interamericano de Desarrollo que la corrupción y el dispendio en República Dominicana en el 2018 eran 168 mil millones. Después el Banco Mundial estableció en 155 millones. Oxfam en 141 mil. Todo eso uno lo leía, pero uno no se imaginaba que era tan rampante, con tanto latrocinio,
Cuando uno lee esos documentos de Medusa, Antipulpo, tú dices, Dios mío. O sea, uno lo leía en el Banco Mundial y todo, pero una cosa es leer y una cosa es leer esos expedientes, todo eso. Y esa era la República Dominicana. Entonces, un país que crea riqueza, pero que esa élite política que estaba se la robaba. Mucho dinero. Se están haciendo muchísimas cosas y es con el mismo dinero. Por ejemplo, hay un señor que yo no quiero saber de él. Ese señor dirigía la autoridad portuaria y ahí habían 3 nóminas. Eso no se está haciendo ahora. 3 nóminas. Sí, había una nómina para los que trabajaban, una nómina para los compañeritos del PRD y una nómina para 7 u 8 funcionarios en el que ponían a todos los empleados de aquí a cobrar, pero ellos nunca habían cobrado. Eso está en una auditoría. Ahora es difícil porque ahora este gobierno creó una estructura en Contraloría de previsión de la corrupción. Preventiva, que esto es lo que debió hacerse hace mucho. Pero el barrilito y el cofrecito se mantienen. Eso debe haber más voluntad política, la ciudadanía empoderarse, porque eso no debe ser, porque no es ético y es moralmente inaceptable. Pero los legisladores defienden eso a capa y espada. Bueno, y dijeron que cuando llegaran al poder le iban a quitar. Por eso solamente son 3 los que no Por eso participan. yo admiro demasiado a Alianza País. Los senadores. Ajá. Los senadores 3. 3 nada más. Pero en la Cámara de Diputados nada más. José Horacio Rodríguez, Pedro Martínez, sí. Esos 2 que son de Alianza País. Y cuando Fidelio estaba también. No sé si el del Frente Amplio, creo que el del Frente Amplio Dionisio también. Dionisio, exacto. También. Pero no debería ser. En un país donde el salario mínimo en la administración pública es 10,000, ellos ganan muy bien, porque, por ejemplo, los diputados te ganan 175,000, si la memoria no me falla, pero tienen 80,000 por una cosa, 50,000 por otra, tienen pasaporte diplomático, tienen préstamos especiales en el Banco de Reserva, tienen gasolina, 30 y 40 mil pesos de gasolina. Un viático por participar en comisiones. Y tienen protección social especial. También. Por ejemplo, si tú duras un periodo y te vas, te toca tanto. Si dura 2 periodos, te toca tanto. Si dura 3 periodos, te toca el 100%. Sí. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con Cándido Mercedes, sociólogo, analista, como ya ven, de la situación económica, política y social dominicana. En un momento retornamos. Cándido, cuando se analiza el comportamiento de una sociedad, de sus integrantes, su gobierno, sus partidos, sus grupos de presión, normalmente se ve desde un punto de vista optimista o pesimista, pero dependiendo de la situación en que se vive. A mí me gustaría conocer tu punto de vista sobre la perspectiva de la sociedad dominicana. Sociedad en general, no hablo de la economía, no hablo de la salud, no, en general. ¿Cómo tú ves nuestra sociedad con miras al futuro en este primer cuarto del siglo XXI? Los líderes tienen que siempre ser optimistas. Si una persona no es optimista, unido con el pensamiento crítico, no puede ser líder. Ni siquiera un buen gerente. Ahora, gobernar es mucho más que gerenciar. Entonces, tiene que tener ese atributo, porque si tú no eres optimista, ¿cómo puedes conducir a tus seguidores? Nadie puede conducir a sus seguidores en medio de pesimismo. No se puede. Ahora, tú lo que no puedes es mentirle. Pero en medio de una sociedad, siempre una sociedad, yo le digo a la gente, el presente siempre será mejor que el pasado. Como el futuro siempre será mejor que el presente. A veces tenemos tantos desafíos que uno cree que nos retrotraemos en la historia, pero no es así, porque cada día más las sociedades van insertando nuevas modalidades. Mira, en medio de la crisis del virus, vino el teletrabajo. Es probable que muchos de nosotros, en lo que me incluyo yo, nunca había usado Zoom, ni Skype. Yo lo veía, pero como que no me veía en la necesidad de usarlo. ¿Me entiendes? De buena a primera, vino que la clase virtual. Hay profesores que
tenían el tiempo para jubilarse, ¿y qué hicieron? Aprovecharon y se jubilaron porque no se iban a someter a ese nuevo aprendizaje. Que es un nuevo aprendizaje. ¿Me entiendes? Y entonces estamos en un desafío de constantemente condicionar. ¿Qué ocurre como consecuencia de que la sociedad va cambiando? La generación de ahora no es que es irreverente, pero no aguanta como la generación suya y la mía. Yo soy baby boomer y usted puede ser generación X. Baby boomer lo que nacimos entre el 54 y el 65, sí. Y la X 65. Entonces, esa generación de ahora, nativa digital, sí. Exige respuestas de todo. Y no importa que sea mamá, papá y abuelo, le hablan a uno como si cualquiera ve a los hijos míos hablando y cree que somos amigos. Yeah. Yo no podía hacer eso con los padres míos. Entonces, esa es la dinámica social que está generando los grandes avances tecnológicos, porque como diría Yuval Harari, la dinámica de la genética de los seres humanos es exactamente la misma desde la antigüedad. Lo que han cambiado son los avances tecnológicos, los avances económicos y culturales, y eso hace que los individuos sean distintos. Entonces, cuando usted ve la psicología social, es la relación del individuo con los grupos sociales. Nosotros, ese colectivo que está ahí, de esas dos últimas generaciones, están empujando para que les respondan, porque además el mundo se está cerrando. Antes tenemos 2.531.422 dominicanos fuera del país. Es un documento que acaba de salir. Que acaba de salir, exacto. Sí. Pero 2,5 millones de 2,5 millones de dominicanos en el exterior, pero cada día más en el mundo entero se va a hacer difícil el proceso. La mayoría en Estados Unidos. Sí, el 80.2%. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a tener que cambiar en nuestro propio país. Yeah. ¿Tú crees que los jóvenes están lo suficientemente empoderados y en el carril de asumir mayores compromisos con estos desafíos que tenemos? Hay seriedad, hay conciencia. Cuando usted estudió, el promedio de terminar bachillerato eran 22, 23 años y la universidad 25, 26. Ya hoy se termina a los 22 la universidad. A los 22 promedio están saliendo. Promedio. En cualquier universidad. Sí. No estoy diciendo, y hay como la INTE que a los 20, a los 21 ya. Y esos muchachos se van huyendo y hacen su maestría. Y normalmente se están yendo fuera, los de clase media. Exacto, clase media, mediana. Pero hay mucho. Sí. Cuando Bosch gobernó aquí no había ni un economista, acuérdese. Y él tuvo que ir huyendo a Carlos Acasiat y a esa gente, mandarlo a Costa Rica, a hacer curso de 3 meses, sí. Que no había. Entonces la sociedad dominicana es otra. Pero luego, posteriormente, hubo que recurrir a los ingenieros para que entraran en la economía porque los economistas no sabían matemática. Exacto, como no habían historiadores y recurrimos a los abogados para que dieran historia. No habían filósofos y sí. Hoy es otra sociedad. Y las sociedades son lo que son su capital humano y su capital intelectual. Yeah. Entonces, aparentemente a veces uno dice, ¿pero qué es? ¿Que estamos retrocediendo? No. Es que a veces va como así de manera lenta pero firme, surgiendo desde el fondo a la superficie. Y ese es el momento que estamos viviendo. ¿Tú crees que nuestra ubicación, la geografía, nos facilita o nos impide ser un poco más o ir un poco más rápido? El hecho de estar en una isla. No, ya en media isla, en realidad. No. Si hace 50 años sí, pero ahora no. Porque mire, estamos viendo la guerra de Ucrania al mismo instante, la aldea global, acuérdese de McLuhan. Exacto. De Marshall McLuhan. Exacto. Entonces, esa globalización implica que no, que estamos, y todo nos afecta. Mira cómo nos está afectando ahora. Mira el virus. Un virus hace 100 años. Sí, la gripe española, sí. Pero duró meses y años para llegar a otras latitudes. Ahora fue en Wuhan, un tigre se monta, se va a Italia, de Italia se va a Nueva York y se expandió por el mundo entero. Ese es el mundo que estamos viviendo hoy en día. Ya no hablamos de isla ni nada de eso. Miren cómo la gente ya te habla de Ucrania y de Rusia como si han vivido ahí. Sí. ¿Tú eres de los sociólogos a los que no les preocupa y crees que podemos sacar algún provecho de nuestra cercanía y relaciones con Haití?
Sí podemos, porque mira que lo que pasa, ahí tenemos que ser honestos. Mientras el planeta Tierra sea con la característica que tenemos, lo vamos a tener ahí. A nosotros nos interesa que Haití se desarrolle. Y todo lo que implique política desde la República Dominicana para que Haití se desarrolle, sin que nosotros seamos los compromisarios de llevar sobre los hombros a Haití, es bueno para nosotros. Si mañana Haití se desarrolla y tiene un Producto Bruto Interno superior a nosotros, mejor para nosotros. Ahora, los haitianos vienen aquí porque nosotros somos una economía 100 veces superior a ellos. Por ejemplo, en Puerto Rico ahora mismo hay 54.000 dominicanos, pero no hay tanto puertorriqueños. En Panamá hay 6.000 dominicanos, pero no hay panameños aquí. Es más, todavía en Venezuela, según el informe, hay 11.000 dominicanos que ya no quieren venir, supongo. Entonces, la migración es un proceso en el que el ser humano, pudiendo saltar al lado para no morirse, viene. Yo siempre he dicho que nosotros somos los más responsables del proceso migratorio que se ha producido en República Pero el Dominicana. hecho de que nosotros tengamos 2.5 millones de dominicanos en el exterior y de ellos casi 2 millones en Estados Unidos, no nos hermana, nos vincula, nos obliga a ser más consecuente. a ser exactamente. Ahora, sobre todo porque el componente exterior de la economía dominicana es una remesa que ya superó los 10.000 millones de dólares por año. Es más, mira, lo que mandaron los dominicanos en el exterior es más de la mitad de los ingresos tributarios de República Dominicana en el 2021. Oye el impacto. Pero además, eso es una parte, Fausto, porque aquí hay dominicanos que vienen y duran un mes y vienen con muchísima ropa y mucho dinero, que eso no se expresa en los informes del Banco Central. Yo conozco a un señor, se me iba a hacer nombre ya, que a él le mandan tanque de arroz, tanque de habichuela, tanque de leche, pero eso no se registra en los hogares, nada más es la divisa, es un impacto extraordinario. Entonces los responsables somos nosotros. Miren, estos días se iba a hablar del habitante fronterizo, que está contemplado en la ley de migración y en el reglamento. ¿Qué significa? Que si viene haitianos para acá, se le da un carné. Pero eso es mayor control, porque ya en la tarde, República Dominicana sabe, de los haitianos que ingresaron esta mañana, ¿cuáles no se fueron a su país de nuevo? Pues ya habían ultranacionalistas. Diciendo que no. Y entonces migración lo paró. Ya. ¿Me entiendes? Entonces, lo que necesitamos es, todo guardia que está en la frontera es representante del Estado Dominicano. Él es el Estado Dominicano. Sí. Y ahí es que está el problema. Ya. Es decir, que República Dominicana tiene que contemplar políticas dirigidas a la incorporación de estas personas que están en el territorio o para los que vienen. ¿Tú crees que también lo del carné de identificación? Sí, porque que vienen en la mañana y se van en la tarde. Ya. Ahora, nosotros tenemos que tener una Pero política. esos son habitantes fronterizos. Fronterizos. Esos cruzan un cerco pequeño que hay, son unas cuantas piedras, y pasan a trabajar, qué sé yo, en la loma de... Sí, pero fíjate que lo que pasa. De Elías Piña, por ejemplo. Nosotros, el país, está subsidiando a una parte de la élite empresarial a través de la migración ilegal. Porque le pagan menos. Por los bajos costos. Le pagan menos, Sí, no le dan seguridad salarial, social, sí. y entonces ahí es que está el componente. Cuando nosotros impongamos la ley, por ejemplo, vamos a cambiarla, no digamos que sea 80-20 como está hoy en el Código Laboral. Pero Cuando eso no se modifique, cumple. no, y no se cumple. Pero si se cumpliera, no. Pero la industria agrícola dominicana no podría, o la industria de la construcción. Entonces, ¿qué significa eso? Que los capitalistas que están ahí deben desarrollar a través de tecnología moderna la producción agrícola, pero prefieren seguir con mano de obra del siglo XIX. Entonces, a nosotros, desde el Estado, nos conviene una política agresiva de producción agrícola moderna. Y así los dominicanos ganarían más, se produce más y no necesitaríamos, porque hoy sí la necesitamos, mano de obra haitiana. Bien. Entonces somos muy hipócritas, Fausto. Ya. Cuando se hizo la Cancillería que se amplió, ahí habían haitianos.
Sí. Cuando los de Mesopotamia, los guardias... Trabajando, tú dices, en la Cancillería Dominicana, sí, en la remodelación. En la remodelación, sí. Sí. Entonces, y en el momento histórico que más haitianos entraron a República Dominicana, la dirigían los ultranacionalistas de migración. Ya, sí, la Dirección de Migración, hay un abogado ahí. Exacto, de Santiago. Y Diandino Peña trajo muchos haitianos. No, Diandino le dijo a Leonel que se paraba metro y todo. Sí, no deportaba. le deportaba. Entonces, yo tengo visa a Estados Unidos, pero yo no puedo llegar mañana y trabajar. Yo tengo que sacar una visa de empleo. Ya. O si no, a ese empresario lo sancionan, pero que más nunca va a contratar a una gente. No, pero no sugiera que eso se haga aquí también. No, aquí tiene ya que darse. Mira, se hizo que le dieron 3 meses a los empresarios para que hicieran la cosa como regularizaran a sus empleados. Ya eso se pasó y no sabemos en qué quedó. Entonces nosotros somos culpables de parte de eso. Muchas gracias a Cándido Mercedes, sociólogo, analista de la sociedad dominicana, y muy agradecido por esta lúcida conversación con Cándido. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en el diálogo. Hasta luego.